convocar rápidamente, quiero hablarle a todas las personas que a lo mejor tienen muy poco tiempo viniendo, entienden un poco la dinámica de la iglesia. Y lo primero que quiero comenzar diciendo es gracias a Dios. Gracias a Dios por permitirme llegar a este día. Para mí era un día soñado, ¿sabe usted? Era un día en el cual mi corazón siempre ha tenido una expectativa. Porque cuando vienen personas nuevas, cuando vienen personas por primera vez, se empiezan a integrar. Tal vez desde nuestro lugar en la silla, solamente vemos una iglesia, un orden social, donde podamos creer en Dios. Pero desde nuestro lugar, desde este lado, nosotros empezamos a ver como Dios ve. ¿Cómo es ver como Dios ve? Pues mira, Dios cuando ve a alguien, lo primero que hace es verlo y separar todo lo que porta, todo lo que lo ha lastimado, todo lo que lo ha dañado. Porque lo más importante no es lo que lo dañó, sino por qué Dios lo envió a la tierra. La palabra enviar es muy pocas veces empleada en la iglesia. Han enviado a los niños a su clase, ¿verdad? Los niños pueden ir a su clase, por favor. ¿Va? Los papás nos pueden mandar. Eso es. Ahí están los profesores. ¿Va? Perdón, es que estoy emocionado. Como no había predicado, me emocioné más. Ahí está la generación futura. Ese es el oro de Dios. ¿Ah? Dice, mío es el oro, mío es la plata. Ese es el oro que está ahí. Bueno, entonces le decía que la palabra enviar no es algo que comúnmente se esté ocupando en la iglesia. ¿Ah? Si me se apuran ahí los profesores, ¿me ayudan? ¿Les abren la puerta ya? No sé qué estén esperando ahí. Muy bien. Así que todo ya está en orden. Perfecto. Allá está todo listo. Muy bien, ok. Le reitero, diga conmigo, enviar. Enviar. Es una palabra que comúnmente no se ocupa en la iglesia, porque mayormente hablamos de nacer. Pero antes de nacer, es enviar. Diga conmigo, antes de nacer, es enviar. ¿Saben por qué? Porque antes de que Dios creara nuestros genes, nos conectara en eso que la ciencia llama fecundación, antes de eso existía un plan para usted. ¿Existía qué? Diga, existía y existe un plan para mí. La Biblia dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación de todas las cosas, antes de la fundación del mundo. Y entonces, eso significa que antes de que la fecundación diera lugar, ¿no? Porque la gente dice, uy, soy un error en la vida. No, es que soy producto de esto. Dice la Biblia que antes de que todo se reuniera en la materia, nosotros fuimos reunidos en Él. Fuimos reunidos en su corazón. Y entonces, Él creó un plan específico para nosotros. ¿Un plan qué? Específico. A nuestra medida. Diga conmigo, a nuestra medida. El plan que yo porto tal vez no es el plan que tú tengas que tener. Sin embargo, nos conectó, porque cuando Dios vio globalmente todos los planes de todas las personas, creó unidad. Entonces, antes de ese proceso de nacer, Dios estableció la palabra enviar. ¿La palabra qué? Enviar. Nosotros no venimos a la tierra solamente a hacer un experimento. Él nos envió. ¿El qué? Diga conmigo, Él nos envió. Y está garantizado que también nosotros creemos en Jesucristo por causa del enviar. Dice la palabra en Gálatas que Él envió a su Hijo en el tiempo específico, no en cualquier tiempo. Es decir, Jesús, uno se preguntaría, ¿por qué Jesús no vino en esta temporada en la que nosotros estamos? Porque Jesús vino en una temporada muy específica.
específica. ¿Saben una característica de por qué Jesús vino en ese tiempo? Le voy a decir cuál. Era el momento clave en el que la industria de las autopistas o de las vías se estaba aperturando. Antes era muy difícil viajar de un lugar a otro, pero justamente en el momento en el que Jesús vino, estaba habiendo un acontecimiento global, porque estaban descubriendo que podían abrir caminos. ¿Que podían qué? Abrir caminos. Y vino en el momento específico, porque en ese momento él también venía con una misión apostólica. ¿Venía con qué? Diga conmigo, venía con una misión apostólica. Cuando nosotros escuchamos apóstoles, lo primero que pensamos son gente que sirve a Dios y que son como muy importantes para Él. Pero la realidad es que la palabra apóstol significa enviado. Y entonces Jesús viene en un tiempo específico donde globalmente los imperios que estaban establecidos, sobre todo el romano, que era el del momento en turno, estaban abriendo caminos. Y en ese momento se estaban ya afirmando esos conceptos de vías, de rutas para moverse a diferentes lugares. Y entonces Jesús viene con esa misión apostólica y empieza a enviar personas. ¿Empieza qué? A enviar personas. Y ese enviar, esa función apostólica de enviaba personas con un espíritu apostólico. ¿Con qué? Porque todo lo que quería cambiar Dios y todo lo que quiere cambiar Dios en el presente necesita de un espíritu apostólico. ¿Necesita de qué? Diga conmigo, ¿qué es un espíritu apostólico? Va a entender por qué nosotros somos de esa manera. ¿Por qué nosotros tenemos un espíritu apostólico? Yo no soy apóstol, pero tengo un espíritu apostólico. Yo soy el pastor, pero tengo un espíritu apostólico. Y el espíritu apostólico no es cuando predico, no es por predicar más fuerte, no es por gritonear. El espíritu apostólico lo tengo en el trabajo, lo tengo en mi familia, lo tengo en mi vida personal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted se siente enviado, cuando usted se sabe enviado, entonces entiende que las circunstancias, las oposiciones, los obstáculos, usted sabe quién es en ese momento. Un enviado es una persona que empieza a descubrir, a saber en el tiempo quién es. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque la palabra enviar o apóstol, que son lo mismo, tienen un espíritu, una esencia. Y esto es como el perfume. Cuando uno empieza a preguntarle a las personas que conocen de perfumes, oye, a ver, ¿de qué está compuesta esta esencia? Y entonces te empiezan a decir, mira que tiene tal pétalo de no sé qué, tiene raíz de no sé cuánto, tiene un poquito de, no sé, de aceite de almendra, y entonces ya todo mezclado, así se llama este perfume. ¿Está comprendiendo? Sí. Bueno, pues un enviado tiene una esencia, y la esencia de alguien que es enviado es el espíritu apostólico. ¿Qué es el espíritu apostólico? ¿Cuál es la esencia apostólica? La más importante es que es un pionero en su clase. ¿Un qué? Diga conmigo, pionero. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque hemos venido hablando de la santidad, hemos venido hablando del tiempo de la preparación, ¿sí o no? ¿Recuerda todo eso que se le ha instruido? ¿Qué tiene que ver conmigo, con mis cambios? Tiene que ver todo. Porque para que nosotros logremos cambios en personas, necesita haber personas con un espíritu apostólico. ¿Por qué, pastor? Porque hoy hay personas donde vemos el problema de las personas y nos damos la media vuelta, no ni queremos ver. Yo no sé cuántos de ustedes tienen auto, pero que llegan al semáforo y de repente ves al niño, ves a la persona que está ahí pidiendo dinero y a lo mejor haces así como, sientes dolor, pero sabes que no puedes hacer nada. ¿Cuántos han sentido eso como yo alguna vez? ¿Sí o no? Pero ¿cuántos de esos que sentimos eso terminamos accionando algo?
¿Cuántos? Se necesita un espíritu apostólico. ¿Se necesita qué? ¿Por qué? Porque el espíritu apostólico en una persona hace que, aunque no es de tu familia, aunque no es nada tuyo, aunque tal vez sepas que no lo vas a volver a ver nunca más en la existencia, hace que también, aunque tú sabes que es tu oportunidad de oro, tú dices, ahora aprovecho para presentarle algo único que lo pueda cambiar. Nosotros tenemos un espíritu apostólico. ¿Cuántos vinieron por primera vez el día de hoy? Levante su mano. ¿Nadie? Siéntanse bienvenidos. Y pregunto por ellos, ¿por qué? Porque muchas veces nos ha pasado, y a mí me llegó a pasar cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, me pareció muy fuerte lo que se decía. Tal vez a usted también en su parecer le pareció, muy duro, muy fuerte. Qué fuertes que son en esa iglesia. Pero no es que seamos fuertes, es nuestro espíritu apostólico que tenemos. Porque nosotros no sabemos si volveremos a ver personas. Y tenemos una chance de una hora para poder revertir el efecto, la anestesia que ha metido el mundo, que ha metido los problemas y que a lo mejor tiene a las personas saturadas. Y entonces el espíritu apostólico dice, soy el primero, el que puede lograr que eso cambie. ¿Está entendiendo? Ese es nuestro espíritu apostólico, esa es nuestra esencia. Pionero, apóstol, enviado. Es alguien que lo hace primero. ¿Es alguien que qué? Que lo hace primero. Que lo hace primero. Entonces, una característica que podemos identificar, y vámonos aquí a Gálatas capítulo 4, verso 4. Fíjese bien, dice ahí, pero cuando vino el cumplimiento, ¿cuando vino qué? No fue en cualquier momento, no fue una obra de azar de Dios. No fue de, veo problemas en la tierra, ahora mandemos a Jesucristo. No, cuando vino algo preparado, un plan. Dice que Dios, diga conmigo, Dios envió. Dígalo una vez más fuerte. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hay un tiempo de cumplimiento donde Dios prepara personas y las envía. Yo no estoy acá porque, qué buena onda que sería por una iglesia anoche. ¿No? Qué buena onda, ¿no? Algo sorprendente de nuestro ministerio es que antes de que nosotros estuviéramos acá, la iglesia ya era. La iglesia ya era. Yo soy consecuencia de un movimiento acá en Argentina. Y estoy acá por ese movimiento. ¿Eso qué significa? Que en un tiempo de cumplimiento, Dios preparó en el tiempo a dos personas, a mí y a mi esposa. ¿Para qué? Para enviar a sus hijos a servir. Dios no cambia el propósito, Dios no cambia el plan y prepara enviar. ¿A quiénes envía? Esa es la pregunta. ¿Y cómo es el proceso de enviar? Te voy a enseñar esto rápidamente. Número uno, lo primero que hace Dios cuando una persona entra a la iglesia es que Dios la llama. ¿Dios qué hace? La llama. Me empieza a llamar. Me empieza a llamar. Cuando estás sentado, estás escuchando la prédica y dices, sí, yo quiero servir, yo quiero hacer eso. Eso que dicen me interesa. Ese cambio que escucho, yo quiero tenerlo. Te empieza a llamar. Cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra forma de ser, no es un acto voluntario, es un llamado. Dios te llama a cambiar. Dios no te propone cambiar, Dios te llama para que tú cambies. Entonces lo primero que Dios hace es llama. Lo segundo que después que Dios hace es Dios te aparta. Por eso hablamos de la santidad, porque lo que Dios hace es apartar a las personas. No es que muchas veces entendimos de, es que quieren que como que deje a mi familia, no, es que Dios te va a meter en un ambiente, te va a volver a equipar, te va a volver a dar recursos que nunca nos dieron en la vida. Y te aparta, y eso se llama santidad. Después de que Dios te aparta, ¿qué crees que Dios hace? Dios te prepara. Uno dice, pero ¿cómo voy a hacer esto si no estoy preparado? Porque no es el tiempo. No es como la escuela, no es como el trabajo. Dios le encanta trabajar con personas que no saben nada. ¿Cuántos saben algo?
Yo al día de hoy hay cosas que no sé de Dios, ¿tú crees? La gente pensaría que lo sabemos todo. No, hay cosas que cada día Dios se va revelando en mi vida. Por eso predicamos cosas nuevas y frescas cada semana. ¿Por qué? Porque Dios se está revelando continuamente. Diga, Dios se está revelando continuamente. Y eso hace que vengan palabras frescas que cambien la mentalidad, que cambien el corazón y que no se vuelva un discurso que parece que lo tenemos pregrabado. Y para eso mejor te digo, cómprate el DVD y póntelo en tu casa. ¿Estás entendiendo? Porque Dios se revela continuamente, porque Dios tiene tiempos. Nadie conocía al Hijo, pero llegó un tiempo, el cumplimiento, se llama el cumplimiento, y ahí se reveló de diferente manera. ¿Sabes que Dios se va a revelar de diferente manera cuando tú te levantes? Cuando tú respondas a ese preparar. Por eso es que hay oraciones. Dios escucha todas las oraciones, déjame decirte. Dios escucha tu clamor. Dios escucha cuando tú estás en el peor momento de tu vida. Dios sí escucha y Dios está contigo, pero ¿sabes qué? Dios necesita preparar. Porque Él se va a revelar cuando Él tiene tiempos de cumplimiento. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Entonces, no es por mi antojo, porque Dios no es un bombero. En ningún momento he visto que Dios sea un bombero. La Biblia dice que es el pronto auxilio de nosotros. Pero déjame decirte algo que se ha aprendido, que no es un bombero. Que podemos encontrar en Él el pronto socorro, pero no es un bombero. No apaga fuegos porque esté apagando fuegos, pero es pronto auxilio, de acuerdo a la Biblia. ¿Estás acá conmigo? ¿Estás acá conmigo? Entonces, fíjate bien, llega un momento entonces que después de que nos prepara, ¿qué es lo que sigue? Él nos envía. ¿Sabes que una de las cosas que yo entendí, por las cuales decidí decirle sí a Dios junto con mi esposa para estar en Argentina, es que me pude haber perdido de que mucha de mi familia cree en Dios? Es más, ¿sabes qué? Hay algo muy sorprendente. Mi familia, mis hermanos, están muy impactados porque yo haya decidido venirme a Argentina a servir a Dios. Porque si ustedes tuvieran la oportunidad de ver la vida que ellos pudieron ver de mí, hoy dirían, no, ¿qué tendría que hacer Carlos y Maritza en Argentina? Pero llegó un momento en el que te prepara, y cuando estás preparado, tú sabes que llegará el tiempo del cumplimiento, cuando Él envía. Entonces lo que tú vas a ver sobrenaturalmente no es porque, le vamos a hacer el favor, porque como ya tiene tiempo que están viniendo a la iglesia, pues hay que levantarlo, porque si no se nos va. No es así, mi hermano. Nosotros lo que estamos viviendo es un tiempo de Dios, porque cuando Dios envía personas, vienen cumplimientos. Entonces significa que sobrenaturalmente arriba de nosotros hay una atmósfera cargada de milagros, hay una atmósfera cargada de lo sobrenatural, hay una atmósfera equipada para que cosas sucedan. Yo te pregunto esto: ¿a cuántos alguna vez hemos pensado desear vivir en el tiempo de Jesús? Yo sí lo pensé. Yo sí pensé un día y dije, ¿por qué no me tocó vivir en el tiempo de Jesús? ¿Y sabes por qué no me lo pregunté? ¿Sabes por qué me lo preguntaba? Porque yo dije, yo quiero vivir esos milagros. Yo quiero vivir eso que Él hizo. Yo me hubiera gustado ser un beneficiario de Él. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces imagínate que cuando Él prepara tiempo, si envía personas en el ministerio, puede suceder lo mismo. ¿Puede qué? Diga, puede suceder lo mismo. Porque cada vez que Dios envía a alguien, diga, cada vez que Dios envía a alguien, es para cumplimiento. Amén y amén. Entonces, la pregunta es: ¿a quiénes tiene que enviar Dios? ¿A quién Dios tiene que enviar? ¿A quiénes Dios tiene que enviar? ¿A quiénes son a los que tiene que enviar?
Porque es por cumplimiento. No es por cara bonita, no es porque, mire, yo he hecho esto, che, yo he hecho lo otro, che. No, es por cumplimiento. ¿Vio? Porque, a ver, yo me pregunto esto. ¿Acaso Dios no volteaba a verse a sí mismo? Y decir, yo tengo todos los recursos para que entonces la tierra cambie, la tierra sane. ¿Por qué nos envió antes? ¿Por qué nos envió antes? ¿Por qué preparó el camino? ¿Por qué preparó con profetas? Para que fueran un tiempo exacto. ¿Estás acá conmigo? Digo, un tiempo exacto. ¿A quiénes envía Dios? Esa es la pregunta. Dios envía anfitriones, ¿sabías? La Biblia, en el Nuevo Testamento, una de las características es que envía personas que abren su casa. Jesús ya tenía preparado cada una de las cosas que iba a escribir en la palabra de Dios. Cuando usted empieza a leer, no está viendo algo como, uy, ¿viste, che? Entró a la casa de Jairo, el principal, y lo dejó como para que lo leyéramos todos. No, estaba preparado, él ya había enviado a esas personas. Ya estaba también la casa del centurión. Había casa. Es más, cuando él envió a los 70, vamos a leer a los 70. Vámonos a Lucas, capítulo 10, verso 1. Lucas, capítulo 10, verso 1. Estoy estrenando la Biblia que me regalaron en mi cumpleaños, muchas gracias. Y dice ahí, después de estas cosas, fíjate bien otra vez, quiero que veas, designó el Señor también a quién, a quienes que hizo, diga conmigo, envió, de dos en dos, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde qué, ¿qué hace Dios antes de manifestarse? Envía personas. Otra vez, léalo allá arriba. ¿Qué hace Dios antes de manifestarse? Designó el Señor también a quienes, a otros 70, a quienes envió de dos en dos, antes o después de él. Antes o después de él. Antes. ¿Y por qué antes, che? Porque le iban a preparar el camino para que él llegara a manifestarse. ¿Estás viendo? Dios se mueve siempre en un plan específico. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La dinámica en cómo Él se va a manifestar a nuestra vida es de esa manera. Entonces, lo que te quiero mostrar, lo que quiero que veas con tus ojos, es que viene un tiempo de manifestación. Y que en esa manifestación necesita que respondamos siendo enviados. 2, versículo 2. Y dice ahí, y él les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Siguiente, 3. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Va? Siguiente, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes por el camino. Ay, eso, a ver, pregunta. Piensa que Jesús viene en el 2021 y te dice, a nadie saludes cuando yo te envío. ¿Tú qué dirías? Ay, qué religiosos que son. ¿Sí o no? Ya no me quieren dejar ni saludar. Mira, de la misma voz de Jesús. De la misma voz de Jesús. Pero nuestra mentalidad a veces no nos permite ver la manifestación porque no estamos entendidos cómo Dios opera y se mueve. Siguiente, fíjate bien. Dice, en cualquier qué, o en cualquier iglesia que entres, diga, en cualquier lugar donde hay anfitriones. Vamos a ver que los anfitriones son muy importantes, porque no es un asunto, fíjate bien. Yo fui a una iglesia donde me decían, ve a la célula, ve a esta célula acá. No, mi hermano, yo te voy a decir algo con revelación. Los anfitriones son muy importantes para Dios. Los que abren su casa correctamente para Dios son importantes. Fíjate bien, ve la diferencia. Mira de al lado, vamos a ver la diferencia. Fíjate bien lo
cualquier casa donde entres, primeramente decir, pase a esta casa. Siguiente, 6. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, ¿qué va a pasar? Se volverá contra ti. Y ve lo que dice después. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. No os paséis de casa en casa. ¿Cómo nos encanta en la cultura argentina ir de casa en casa, sí o no? ¿Verdad que sí? Pero un enviado ya tiene una asignatura, tiene un plan divino, tiene un plan sobrenatural. No te estoy diciendo que ya no vayas a la casa de nadie, pero te estoy diciendo, mira, observa, pon atención con tus oídos, activa tu discernimiento. Porque es un espíritu apostólico lo que estamos viendo y lo que estamos leyendo ahí. Y ve lo que sigue, 8. Y en cualquier ciudad donde entres y os reciban, come lo que te pongan delante. 9. Y sanad a los enfermos. ¿Viste cómo viene una manifestación? Sanad a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. 10. Mas en cualquier ciudad donde entres, ponga mucha atención, y no te reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies. ¿Lo qué? Sacudo de esto. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Está acá conmigo? ¿Está acá conmigo? ¿Está acá conmigo? ¿Está viendo la diferencia? ¿Está viendo cómo Dios obra? ¿Cómo Dios se mueve? ¿Amén? ¿Está acá conmigo?